entender el conflicto entre Ucrania y Rusia, la situación de tensión que se vive a nivel internacional actualmente, es interesante analizarlo desde la perspectiva de las relaciones internacionales y para ello utilizaremos la teoría liberal intentando encontrar pues una respuesta que de alguna forma de un escenario viable o sostenido que fundamente las posibilidades de salida a este conflicto. De manera antagónica, la teoría liberal y la teoría realista son las teorías más antiguas de las relaciones internacionales y pese a diferir en distintos puntos y considerarse como contrarias, no hay que perder de vista que estas teorías explican diferentes fenómenos, el realismo enfocado mucho más al conflicto y el liberalismo hacia la cooperación. A diferencia del realismo, donde el Estado es visto como un actor unitario, en el liberalismo se permite la pluralidad en las acciones del Estado y la teoría liberal también sostiene que la interacción entre Estados no está limitada a la seguridad política, sino también a aspectos económicos o culturales. Ahora bien, en el periodo de la Guerra Fría, estos dos enfoques tradicionales de relaciones internacionales, el realismo y liberalismo, se tuvieron que transformar para poder explicar los cambios que se estaban presentando en el sistema. El liberalismo contemporáneo argumenta que la guerra no es inevitable, sino que puede ser controlada a partir del establecimiento de instituciones, de normativas regulatorias y de solución, digamos, una salida mucho más diplomática que el conflicto en sí mismo. Y es justamente lo que estamos viendo en Ucrania, en este escenario de tensión que les mencionaba yo entre Rusia y Ucrania, donde hay otros actores a nivel internacional como Estados Unidos y otros que participan tratando de buscar una salida negociada a través de la cooperación, a través de la diplomacia. Mencionar brevemente que la OTAN es una alianza militar formada en 1949 por 12 países, incluidos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Francia, y que sus miembros acordaron ayudarse mutuamente en caso de un ataque armado contra cualquier país que se involucrara en esta organización, lo cual es la alianza, pues la base del sistema, la base esencial de esta alianza, y originalmente su objetivo era, es importante destacar, contrarrestar la amenaza de la expansión de la Unión Soviética en Europa, justamente tras la Segunda Guerra Mundial. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, varios países del antiguo Pacto de Varsovia piden ser miembros de la OTAN y ahora la alianza cuenta actualmente con 30 países miembros y bueno, Ucrania solicita también incorporarse a esta organización militar occidental y bueno, pues Rusia lo considera una amenaza a su seguridad, lo considera una amenaza a su zona de influencia geopolítica y geoestratégicamente natural, puesto que Ucrania hace frontera con Rusia. También mencionar importante que Ucrania es un elemento central de la identidad rusa y Estados Unidos, por ponerlo en perspectiva, pues nunca aceptaría tener bases cercanas a su territorio de un país considerado como adversario. Se consideraría un acto hostil. El pasado de la OTAN en sus relaciones con Ucrania es importante mencionar también cuando los ucranianos depusieron a su presidente prorruso a principios del año 2014, Moscú se anexó la península de Crimea, conmocionando a la comunidad internacional, ¿no? Este hecho pues marcó las alarmas a nivel internacional y respaldó a los separatistas prorrusos que capturaron grandes extensiones del este de Ucrania. En ese momento la OTAN no intervino, pero respondió colocando tropas en varios países de Europa del Este por primera vez. Por su parte, Putin afirma que Occidente está utilizando esta alianza, la OTAN, para poder rodear a Rusia y quiere que cesen sus actividades militares en Europa del Este como una de sus condiciones en esta negociación, en esta estira y afloja de pronunciamientos, y ha argumentado durante mucho tiempo que Estados Unidos rompió una garantía que en 1990 se mencionó y que se decía que la OTAN no se expandiría hacia el este. Una garantía que el expresidente soviético Mikhail Gorbachev en su momento negó, pero bueno, Putin sigue argumentando esta situación. La OTAN rechaza por su parte las afirmaciones de Rusia y dice que solo un pequeño número de sus Estados miembros comparten fronteras con esta potencia y que es una alianza defensiva más que ofensiva. Sin duda, la acumulación actual de tropas rusas en la frontera con Ucrania es un intento de obligar a Occidente a tomar en serio las demandas de seguridad de Rusia, ha puesto sobre la mesa
este tema que pues llevaba décadas tratando de negociar Rusia con Estados Unidos y ahora encontró el momento adecuado Putin de hacerlo y de presentarse pues por encima, digamos, de la tensión que pudiera existir entre China y Estados Unidos, colocarse en la misma sintonía y decir, bueno, pues aquí yo estoy como potencia y como actor internacional que quiero que se me escuche. Entonces, en este sentido, la duda es cómo se va a resolver la acumulación de tropas por parte del Kremlin en el corto plazo, con el desgaste que eso implicaría también y que puede producirle a Putin a nivel de opinión pública internacional. El presidente Biden, por su parte, ha dicho que hay una unanimidad total con los líderes europeos sobre Ucrania. No obstante, ha habido diferencias notables. No hay una voz integrada en Europa en términos de política exterior, sobre todo en términos de seguridad. Y bueno, estos matices considerables con el apoyo que se han ofrecido de diferentes países están puestos y están saliendo a la luz, ¿no? Entonces, aunque algunos miembros de la OTAN, incluidos Dinamarca, España, Francia o Países Bajos, estén enviando aviones de combate y buques de guerra a Europa del Este para reforzar las defensas en la región, sin embargo, otros países como por ejemplo Alemania han rechazado la solicitud de armarse de manera defensiva y considera que pues, su política no es enviar armas letales en estas zonas de conflicto. Entonces, la crisis ucraniana ha provocado un enfrentamiento con Occidente y precisamente Occidente, que pretende que la expansión de la OTAN y la inclusión de Ucrania en su esfera de influencia, ¿no? Tratando de tener pues mucha más presencia en esta región, está provocando este conflicto con Moscú, intentando evitar con todas sus fuerzas a través pues, de términos diplomáticos, ¿no? Entonces, es por eso que la teoría liberal de relaciones internacionales pues, nos permite entender esta tensión, este escenario de conflicto desde otra perspectiva, buscando pues, muchos más actores involucrados, buscando la cooperación, salidas diplomáticas, que es lo que hemos visto pues, a través de las visitas del presidente Macron y de los contactos que ha tenido, por ejemplo, con Putin, o de Olaf Scholz, el canciller alemán, nuevo en el puesto, ya que Angela Merkel, pues como bien recordamos, salió de este puesto el año pasado. Entonces, pues él está intentando también realizar una labor de cabildeo, de diplomacia activa, tratando un poco pues de integrar a Europa en una sola voz, que lo vemos que pues no ha sido el caso, ¿no? Más bien vemos estas posiciones encontradas, esta falta de claridad en una línea común. Y bueno, también es importante mencionar cómo se están poniendo a negociar Rusia y Estados Unidos en una situación que le tocaría más bien a Europa tener una voz mucho más activa, y vemos pues esta carencia de puesta en común. Para Rusia, en el curso de este enfrentamiento, saltan al primer plano los esfuerzos por una independencia económica que simplemente no pueden resolverse en los marcos del orden existente, del orden internacional existente, y mientras se conservan las estructuras social y políticas precedentes. También es importante destacar que los círculos dirigentes moscovitas en Rusia pues intentan unir forzosamente una política exterior independiente con un orden interno conservador, entendiendo pues a Rusia como una potencia revisionista, ¿no? Tratando de, como te decía hace un momento, de integrar mucho más su papel en este escenario global. Amplía la cooperación también con los países del BRIC, con estos nuevos mercados emergentes, invitando a una transformación en las reglas económicas internacionales, pero esas reglas a su vez también son la condición fundamental de la existencia y la prosperidad de la oligarquía rusa. Entonces, como vemos, hay muchos actores involucrados, hay una variedad y diversidad de intereses también en juego, y es importante destacar pues también el aspecto desde una perspectiva geoestratégica, porque la independencia de Ucrania pues es un valioso activo para el perímetro defensivo de la OTAN en Europa, ya que, como te comentaba, pues este país separa a Rusia de Europa Central, de Eslovaquia, de Hungría y del sur de Polonia, y de la península balcánica. Entonces, si Ucrania cayese por completo en la órbita estratégica de Moscú, o incluso progresara hacia algún tipo de alianza militar en un futuro, sean cual sean sus modalidades, pues esto complicaría bastante la disuasión y la defensa del flanco europeo, el flanco oriental de Europa, aumentando el costo de una manera significativa. Esto pues causaría definitivamente tensiones en todo el espacio, desde el mar Báltico hasta el mar Negro,
Y esto pues es una situación que vería agravada aún más a la luz de la aparente subordinación de Lukashenko hacia Moscú, ¿no? También Bielorrusia juega un papel importante, hay otros actores como Siria, que también pues, cuentan con ese apoyo hacia Moscú, el caso de China, que también ha respaldado económicamente a su aliado ruso. Entonces, pues nos encontramos sin duda ante la crisis más grave que enfrenta Europa desde la Guerra Fría, desde el fin de la Guerra Fría, y definitivamente la cooperación, considero yo, que es una salida pues necesaria y urgente que debe de Europa consolidar, y la vía diplomática definitivamente siempre será la mejor solución ante un escenario de un posible conflicto, ¿no? Los costos de un conflicto tanto para Rusia como para Europa son altísimos. Estados Unidos también padecería de esta situación. Y bueno, mientras preservar un equilibrio de poder favorable en las regiones de Europa y de Asia Oriental siga siendo un objetivo geopolítico de primer orden tanto para Estados Unidos como para Occidente, y mientras mantener dicho equilibrio sea y siga siendo dependiente en gran parte del poder de Estados Unidos, pues Europa será este gusano en términos militares, a pesar de ser un gigante económico. Entonces, pues es interesante ver cómo los aliados europeos y asiáticos en Washington y tienen pues este interés común en preservar un equilibrio de poder favorable hacia Occidente en sus regiones respectivas, y de ahí la importancia militar de mirar hacia alianzas en Estados Unidos y el problema de disuasión frente a grandes potencias desde una perspectiva interregional, ¿no? En este caso desde una perspectiva europea. Entonces, bueno, pues de esta forma considero yo que podemos analizar esta situación, y habrá que ver pues en qué términos se va avanzando en las negociaciones hasta encontrar una salida viable a esta crisis. También es importante mencionar pues toda la desinformación que existe al respecto, porque si uno lee prensa de otra parte del mundo, es decir, prensa no occidental, pues se da cuenta que también ha habido una manipulación en este sentido de crear una noticia pues mucho más alarmante, amarillista, ¿no? De una posible invasión y de una guerra inminente ya en el momento actual, cuando pues las cosas no son hasta esos términos. Entonces hay que ser cauteloso y plausible en la lectura, en la revisión de los acontecimientos, y no apresurarse a dar conclusiones sin tener pues un escenario mucho más global en este sentido.